Oremos. Amado Dios Padre, que por medio de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés derramaste con infinito amor la gracia de tu Santo Espíritu, que es fuente brotante de vida eterna. Hoy, al leer tu palabra, te pedimos humildemente, ven Espíritu Santo, guíanos y concédenos espíritu de discernimiento, sabiduría y revelación, para que podamos conocerte y vivir conforme a tu perfecta y amorosa voluntad. Amén. Nuevamente con ustedes en nuestro curso Las Epístolas Católicas. Estamos en el capítulo 6, después de haber estudiado ya primero la primera carta de Pedro, después estudiamos la carta de Santiago y hoy empezamos las cartas de San Juan. Las hemos estudiado según cronológicamente como se fueron escribiendo. Así entonces, en relación a las cartas de San Juan, que sabemos que son 3, vamos a iniciar nuestro estudio. ¿Y qué debemos de señalar como primer término en relación a las cartas de San Juan? Bueno, el Evangelio, Apocalipsis y las 3 cartas de San Juan forman parte de lo que llamamos la tradición juanina. ¿Qué quiere decir esto? El apóstol Juan, que obviamente evangelizó, comunicó, enseñó, transmitió todas sus vivencias que tuvo al lado de nuestro Señor Jesucristo, lo que aprendió, su pensamiento, lo transmite a sus seguidores, discípulos. Estos forman una escuela. No estoy hablando de una escuela en cuanto a edificio que se sentaban a tomar clases, no, estoy hablando de personas que seguían a Juan Apóstol, aprendían de él, aprendieron todo lo que él les transmitió y tenían fe en Jesucristo, eran cristianos. Entonces a esto le llamamos tradición juanina o escuela juanina. Así entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que primeramente entre el Evangelio y las cartas de San Juan, pues existe semejanza en estilo, en los temas doctrinales, el vocabulario que utilizan y tienen una teología trinitaria bien definida. Sin embargo, pues también existen diferencias. De ahí es en donde entonces se empezó a cuestionar si el Evangelio de Juan había sido escrito por Juan Apóstol o a través de alguien que le redactaba, ¿verdad? Que hemos visto después de estudios exegéticos que efectivamente pudo haber sido así y que parece que el Evangelio de Juan primero lo escribe él o tal vez lo dicta y alguien se lo escribe o lo redacta y después vemos que tiene añadiduras y finalmente se completa. Bueno, ¿qué pasa con las cartas de Juan? Existe también la interrogante de si las escribe el apóstol Juan o si fueron escritas por la tradición juanina, por la escuela juanina, alguno de los discípulos. Lo que sí se ha podido concluir es que las 3 cartas son del mismo autor, existiendo la duda si las escribe Juan o las escribe alguno de sus discípulos de la tradición juanina. Así entonces, nosotros vamos a poder concluir lo siguiente: si las cartas estas que estamos estudiando las escribió Juan, las escribió en Éfeso, ¿sí? Si no las escribe el apóstol Juan, no podemos entonces poder determinar dónde fueron escritas. Ahora bien, nos vamos a poder dar cuenta que en el Evangelio de San Juan, el que escribe se llama el discípulo amado. En las cartas de San Juan, en la segunda y la tercera, se llama
asimismo al que escribe, se llama el presbítero. ¿Qué quiere decir esto? El anciano, que era una autoridad religiosa, el que estaba encargado de una comunidad cristiana. Ese era un presbítero. Actualmente, ¿quiénes son nuestros presbíteros? Los sacerdotes, los que conocemos como sacerdotes, curas, padres de nuestras parroquias. Ahora bien, la cristología que encontramos en el Evangelio de Juan es alta, profunda, no así en las cartas. En las cartas primera, segunda y tercera de Juan, la cristología no es tan elevada, no es tan profunda. En cuanto al precepto del amor y la luz, nosotros nos vamos a dar cuenta que en el Evangelio de San Juan, este precepto del amor y la luz es Jesús. En cambio, en las cartas es Dios Padre. Estas son diferencias que estamos viendo entre el Evangelio y las cartas. En cuanto a la escatología, ¿qué quiere decir escatología? ¿Sí? Escatos, último. Y logía, estudio. Escatología es el estudio de lo último o el estudio de la última cosa. Dicho más entendible, la escatología es el estudio de los últimos tiempos. Y nosotros nos vamos a poder dar cuenta que en el Evangelio de San Juan ya estamos en los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos escatológicos. En cambio, en las cartas, la escatología la encuentra o la identifica con la parusía, que es diferente. En el Evangelio de San Juan, el Espíritu Santo es el Paráclito. En cambio, en las cartas de San Juan, el Paráclito es Jesucristo. ¿Sí? Ahí tenemos algunas diferencias, ¿verdad?, de lo que podemos encontrar en el Evangelio y en las cartas de San Juan. Ahora bien, si ustedes recordarán, desde el primer capítulo señalamos que las cartas las íbamos a estudiar cronológicamente. La que primero se escribió es fue la que analizamos primero, que fue Primera de Pedro, después pasamos a la Epístola de Santiago y ahorita vamos a entrar a las Epístolas de Juan. Pero curiosamente las Epístolas de Juan, la primera que se escribió fue la tercera. Después se escribió la segunda y al último se escribe la primera carta. Entonces vamos a iniciar el día de hoy con la tercera carta de San Juan, después pasaremos a la segunda carta de San Juan y con la siguiente observación. Las tres cartas de San Juan se escribieron después del Evangelio. Esto entonces quiere decir que se escribieron en el año 95 o después. Y el Evangelio se escribió entre el año 95 y 100. ¿Por qué? Porque como ya señalé al principio, primero hubo una primera redacción, en el que posiblemente fue Juan el que lo escribe o él lo dicta y alguien se lo escribe o lo redacta, lo que el apóstol está señalando, y después hubo añadiduras. ¿Sí? Tan es así que al último podemos ver conclusión y una segunda conclusión. Esto que nos indica, ¿verdad?, que hubo una añadidura. Entonces, estas añadiduras, ese cuerpo final que se le dio a lo que hoy conocemos como el Evangelio según San Juan, ¿verdad?, se concluyó, su redacción final se dio entre los años, se escribe en el 95 y concluyéndose en el año 100. En ese ínter se escriben las tres cartas de San Juan. ¿De acuerdo? Ahora bien, también yo señalé en el primer capítulo que por qué se llaman cartas católicas, ¿sí? Por su catolicidad. ¿Esto qué quiere decir? Católico universal. Son cartas universales, lo había señalado, ¿sí? Que no están destinadas específicamente a una iglesia o una comunidad, como lo podemos ver que por ejemplo, San Pablo escribe carta de Pablo a los romanos, a los corintios, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses. No, aquí estamos viendo que Juan está escribiendo, ¿verdad?, o Santiago, o Pedro, Judas, que son las cartas católicas, están escribiendo, son cartas universales, ¿sí? Están destinadas a todos los creyentes cristianos que tienen fe en Cristo.
Entonces, aquí vamos a ver que hay dos excepciones y las encontramos precisamente en la segunda y la tercera carta de Juan, ¿sí? Que son llamadas cartas católicas, esto es, cartas universales, cuando en realidad vamos a ver que la tercera carta de Juan está dirigida a Gayo, ¿sí? Gayo, que era un discípulo del que escribe la carta, que se autonombra, el que la escribe, se llama el presbítero, ¿sí? Entonces, este presbítero dirige esta carta a Gayo, felicitándolo porque se ha mantenido en la fe, felicitándolo porque ha dado ayuda y buen recibimiento a aquellas personas que, llevando la palabra de Cristo en verdad, en la fe correcta, en la fe enseñada por el apóstol y unificada con todo lo que era la doctrina y el pensamiento cristiano de acuerdo a lo que enseñó Jesús. El presbítero enviaba evangelizadores que muchas veces fueron recibidos, apoyados, ayudados por Gayo, que lo felicita por su buen comportamiento, por su disciplina, por su buena disposición de ayuda. Esto es en cuanto a la tercera carta. Y la segunda carta, el presbítero, que es el que la escribe, se la dirige a una comunidad cristiana, a una iglesia cristiana que metafóricamente le llama la Señora Elegida, que es una iglesia de Asia, ¿sí? En aquel entonces es de Asia, que lo que hoy actualmente es el surponiente del estado de Turquía. Entonces a ella se dirige esta segunda carta de San Juan. ¿Y qué le dice en esta segunda carta de San Juan? ¿Qué es lo que le está diciendo a la señora elegida? La está felicitando. ¿Por qué? Porque se ha mantenido en la verdad y en el mutuo amor. O sea, es una comunidad que ha sabido abrazar la fe, pero también sabe, el presbítero sabe que se encuentra amenazada porque por falsos maestros. Entonces los exhorta, ¿verdad?, a que se mantengan en el amor fraterno según los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo y que desde luego mantengan la pureza de la fe, rechazando a los falsos predicadores, a los falsos maestros, al grado de ni siquiera dirigirles la palabra o recibirlos en su casa. Entrando ya, ahora sí, al estudio de la tercera epístola de San Juan en su versículo 1 a 4, vamos a dar lectura. Como siempre he explicado, el texto en rojo es la redacción textual de la cita bíblica, y al lado derecho de su pantalla tenemos la explicación que está tratando de ilustrar la lectura explicada. Entonces dice: saludo, el presbítero al querido Gayo, a quien amo según la verdad. Querido, pido en mi oración que te vaya bien en todo lo que tu salud física sea tan buena como espiritual. Elogio a Gayo. Me alegré mucho cuando vieron unos hermanos que daban testimonio de tu verdad y de cómo vives en la verdad. No siento alegría mayor que oír que mis hijos caminan en la verdad. Aquí tenemos, ¿verdad? Es una carta enviada por el autor, por el presbítero Gayo, quien está felicitando a esta persona, que puede ser un laico, ¿verdad?, de buena posición, o tal vez un encargado, un obispo en Pérgamo. Lo felicita por mantenerse en la verdad. Continuamos la lectura. Versículo 5. Querido, obras como creyente en lo que haces por los hermanos, y eso que son forasteros. Ellos han dado testimonio de tu generosidad ante la iglesia. Harás bien en proveerlos para su viaje de manera digna de Dios, pues por el nombre se pusieron en camino sin recibir nada de los gentiles. Por eso debemos acoger a tales personas para hacernos colaboradores en la obra de la verdad. ¿Sí? ¿Qué es la verdad o quién es la verdad?
nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Él nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Este tema de la verdad la vamos a ver más adelante. Continuamos. Estamos en el versículo 9 al 11 de la tercera epístola de Juan. He escrito algunas cosas a la iglesia, pero ese que ambiciona el primer puesto entre ellos, Diótrefes, no nos recibe. Por eso, cuando vaya, le recordaré las cosas que está haciendo, criticándonos con palabras llenas de malicia. Y como si no fuera bastante, tampoco recibe a los hermanos y a los que desean hacerlo. Se lo impide y los expulsa de la iglesia. Querido, no imites lo malo, sino lo bueno. El que obra el bien es de Dios. El que obra el mal no ha visto a Dios. Aquí estamos viendo que el presbítero está refiriendo a una persona llamada Diótrefes. ¿Quién era esta persona, Diótrefes? El encargado de esa comunidad, de esa iglesia cristiana en donde está precisamente Gayo. Pero Gayo no es el encargado, Gayo es un discípulo del presbítero, mientras que Diótrefes era el encargado. ¿Pero qué estaba haciendo? Estaba mal informando, estaba contaminando la fe auténtica, cristiana, como la había enseñado nuestro Señor Jesucristo. Con tristeza podemos ver cómo desde entonces empiezan a surgir pues los falsos maestros, ¿verdad? Y esto desgraciadamente se ha dado desde aquellos tiempos y hasta la fecha, ¿no? ¿Cuántas personas hemos escuchado alguna vez y tristemente cuántos se han ido y se han hecho seguidores o han cambiado la fe católica por seguir a estos falsos evangelizadores o predicadores, sobre todo aquellos que hablan del evangelio de la prosperidad, en donde dicen que Dios quiere que todo el mundo seamos ricos, felices, poderosos y casi, ¿verdad? Somos los patrones y Dios está a nuestro servicio, ¿sí? No. Esas son doctrinas que no son sanas, están contaminando la enseñanza del precepto del amor, de la luz, de la verdad, del camino que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Tristemente aquí lo vemos con esta persona, Diótrefes, que no apoya, no ayuda a aquellas personas que el presbítero envía, ¿verdad? Y no solamente no las apoya, no las recibe, no las ayuda, sino que les obstaculiza el poderse comunicar con la iglesia, con la comunidad, ¿sí? Entonces aquí el presbítero está diciendo que cuando vaya, pues le va a hacer una llamada de atención, pero le recomienda a Gayo que él se mantenga en la verdad y que tenga mucho cuidado, ¿verdad? Termina diciendo que el que obra el bien es de Dios y el que obra el mal no ha visto a Dios, ¿verdad? Continuamos. Y por último, da un testimonio en favor de una persona llamada Demetrio. ¿Qué nos dice? Dice, lectura, versículo 12. Todos, y hasta la misma verdad, dan testimonio de Demetrio. También nosotros damos testimonio y sabes que nuestro testimonio es verdadero. Entonces, Demetrio también era una persona, un discípulo, ¿verdad?, que estaba actuando de conformidad, en fe, en abrazo, en obediencia a lo que era la enseñanza de Cristo. Estaba en la verdad, en el camino, ¿no? Bueno. Por último, versículo 13. Tengo mucho que escribirte, le dice el presbítero a Gayo, pero no quiero hacerlo con tinta y pluma. Espero verte pronto y hablaremos de viva voz. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda a todos los amigos, uno por uno. Esta es la carta, ¿verdad? La tercera carta de San Juan. Felicita a Gayo, le dice que tenga mucho cuidado de no contaminarse, felicita a Demetrio. Esta es la carta tercera de San Juan.
Podemos pasar ahora a la segunda carta del Evangelio de San Juan, que fue la que se escribió después. Como ya señalé, veamos pantalla, fue dirigida a una iglesia de Asia llamada la Señora Elegida. Los temas de esta carta es la alegría porque se han mantenido en la verdad y el amor mutuo, pero su fe está amenazada. Les pide que tengan cuidado. En los versículos 4, 9 y 10 exhorta a mantener la pureza de la fe. En el versículo 5 y 6 nos llama al amor fraterno según los mandamientos de Jesús. ¿Y por qué ver esto? ¿Verdad? ¿Por qué lo dice así? Bueno, pues solamente tenemos que ver que en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 15, eso es lo que dice Jesús, ¿verdad? Que nos mantengamos en el amor según sus mandamientos. Y también en el versículo 10 y 11 ordena la ruptura con falsos maestros, ¿sí? O sea, ni siquiera dirigirles la palabra, no recibirlos en casa, mantenerlos a distancia. Aquí tenemos que ver el Evangelio de Mateo, capítulo 7, 15, que es precisamente lo que nos está señalando este Evangelio de Mateo. Se me ha pasado decir algo muy importante. Espero lo hayan notado y si no, pues lo hago notar. Tanto la tercera carta de San Juan como la segunda que estamos estudiando aquí, que está dirigida a la Señora Elegida, son cartas tan pequeñas que ni siquiera tienen un segundo capítulo. No hay capítulo 1, capítulo 2 y siguientes, no. Son versículos, ni siquiera llegan a un segundo capítulo. Entonces son cartas muy pequeñas, muy personales, que únicamente tienen versículos. ¿De acuerdo? Bien, avanzamos. Vemos material. Voy a dar lectura, nuevamente señalo, el texto en rojo es la cita bíblica y estamos ilustrando esta cita bíblica a la derecha de nuestra pantalla. Versículo 1 de la segunda epístola de San Juan. El presbítero a la Señora Elegida y a sus hijos, a quien amo en la verdad. Observen, la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Y a causa de la verdad, que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre, la gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con nosotros según la verdad y el amor. Esta carta, dirigida a una comunidad o iglesia cristiana de Asia llamada la Señora Elegida, ¿verdad? Refiere que se mantengan en la verdad, ¿sí? ¿Y quién es la verdad? Pues es nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que nos enseñó, nos los dijo, ¿verdad? Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Entonces aquí les está recomendando que se mantengan en la verdad. Leemos texto bíblico. Veamos pantalla. Dice, versículo 4 al 6. Me alegré mucho al encontrar entre tus hijos a quienes viven en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, y no te escribo un mandamiento nuevo, sino el que tenemos desde el principio, que nos amemos unos a otros, y en esto consiste el amor, en que vivamos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que oísteis desde el principio, que caminemos en el amor, ¿sí? Entonces nuestra iglesia debe ser verdad y amor, ¿sí? Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Aquí está la recomendación importantísimo. Amar o amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Avanzamos. Luego dice, versículo 7. Han venido al mundo muchos seductores, negando que Jesucristo haya venido en carne mortal. Ese es el seductor y el anticristo. Cuidad de vosotros, para no perder el fruto de vuestro trabajo, sino para que recibáis una amplia recompensa. Todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese sí posee al Padre y al Hijo. Si alguno va a vosotros y no os lleva esta doctrina, no lo recibáis en casa ni lo saludéis, pues el que lo saluda se hace solidario de sus obras. Y aquí viene la pregunta, ¿verdad?, que estoy formulando en pantalla, y dice, ¿cuál es la responsabilidad del creyente ante la apostasía? ¿Cómo nos hemos comportado nosotros? El cristiano es el que debe de estudiar la palabra de Dios, discernirla, ponerse en presencia de Dios, pedir Espíritu Santo para que nos dé espíritu de discernimiento, sabiduría y revelación, y podamos comprender y orar con su palabra sin extraviarnos en ella y sin dejarnos extraviar a través de falsos predicadores, como han existido, lo estamos viendo desde entonces, ¿verdad? Y estamos hablando del año 95-100 después de Cristo, y que desgraciadamente ha continuado esto hasta nuestra época, nuestro tiempo. Los falsos predicadores que contaminan la fe. ¿Por qué? Por intereses personales, por ambición, por deseos de poder, de control, de liderazgo, sin darse cuenta que al cambiar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, están adulterando la revelación de Dios. Jesús vino a revelar la voluntad de su Padre, a proclamar el reino de Dios, a enseñarnos quién era su Padre y cuál era su voluntad. Y todos esos predicadores que han surgido a través de la historia de todo el tiempo y hasta nuestra época, que por querer tener negocios y tener dinero, porque no hay más que verlos, con todo ese donaciones que piden y a veces exigen, ¿verdad? Esto no es más que ambición, poder, pero están lucrando con la palabra de Dios, que al mismo tiempo la contaminan. Entonces tengamos mucho cuidado. Dios lo dice bien claro nuestro Señor Jesucristo, Dios es amor. Dios prometió, y a través de nuestro Señor Jesucristo nos está dando la salvación, pero por fe y por buenas obras, como lo hemos estado estudiando. Por fe es que vamos a actuar con buenas obras, ¿sí? Y por fe es que por buenas obras también sabemos que hemos sido justificados con la sangre de Cristo. Y también sabemos que en el mundo vamos a tener tribulación. Pero tenemos ánimo, porque Jesús venció al engañador, al seductor, que son los falsos, ¿verdad? Los falsos predicadores de hoy en día. El engañador y el seductor es el maligno, ¿sí? ¿Y quiénes son sus ayudantes, sus seguidores? Esos falsos predicadores, ¿verdad? Que ¿cómo les llama aquí el presbítero? Anticristos. Entonces tengamos mucho cuidado de ellos. Aquellos predicadores que nos llaman abusando de nuestra necesidad, conociendo nuestro dolor, y que nos prometen felicidad, solución a todos los problemas y que todo va a ser bello y hermoso, nos están engañando. Sabemos, el cristiano sabe que en ocasiones el sufrimiento forma parte del plan salvífico de Dios. Sabemos que
cuando nosotros estamos en sufrimiento, cuando estamos en tribulación, ¿verdad? Sabemos que hay que ofrecer ese sufrimiento, sabiendo el bien que nos espera. Como ya lo hemos estudiado en las cartas anteriores, la calidad de la fe probada. Aquí tenemos que empezar ya a estudiar estas cartas, analizándolas, ¿verdad? Y sacando la riqueza de cada una de ellas. Aquí ahorita les estoy ya hablando de lo que hemos aprendido de la carta de Pedro, de lo que hemos aprendido de la carta de Santiago, lo que estamos aprendiendo aquí ahorita. Todo esto nos va a alimentar, nos va a dar luz y nos va a permitir crecer espiritualmente en el discernimiento para poder conocer el amor infinito y perfecto de Dios Padre. Por último, en relación a estos anticristos, seductores, falsos maestros, debo señalar que de entre los cristianos mismos ha surgido muchos que niegan la encarnación, y esto inicialmente empezó precisamente en esta época. A eso se refiere esta carta segunda de San Juan, dirigida a la señora elegida, ¿sí? Refiere que entre los cristianos había surgido muchos que negaban la encarnación y que no confesaban que Cristo o Jesucristo haya venido de carne. Ese fue un error de Cerinto, que después se desarrolló en múltiples doctrinas gnósticas o gnósticas. No confesar que Jesús Cristo ha venido en carne es negar que el Hijo de Dios se ha encarnado verdaderamente. Con eso, la fe cristiana se derrumba, pues queda desprovista de fundamento. Vamos a continuar. Bien. Después, ya para terminar, es el versículo 12 de la segunda epístola de San Juan, nos dice: conclusión, aunque me queda mucho por escribir, prefiero no hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a veros y hablar de viva voz, para que nuestro gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana, la elegida. Aquí también ahora le dice que tiene también una hermana elegida. ¿A qué nos estamos refiriendo? Cuando él le dice a la señora elegida, cuando él dice a tu hermana elegida, finalmente a los elegidos. ¿Y quiénes son los elegidos? Los cristianos, los que tenemos fe en Cristo, ¿verdad? Aquí nosotros podemos ver, me permití ponerles un mapa para que pudieran ubicar un poquito, veamos pantalla, podamos ver un poquito esta carta segunda que está dirigida a la señora elegida, ¿verdad? Está dirigida a una iglesia del Asia Menor, lo que actualmente es el surponiente del estado de Turquía. Repitiendo, si la carta la escribió Juan, no tenemos la seguridad, se escribió en Éfeso, ahí estamos marcando en rojo, abajo de lo que es Turquía está Éfeso, y como referencia más abajo de la pantalla estamos señalando lo que es Jerusalén, ¿no? Para tener una referencia de cuál fue el territorio en donde se estaba moviendo toda esta evangelización y la fe cristiana. Y pues con esto estamos terminando, ¿verdad?, nuestras dos cartas pequeñas, ¿verdad?, de San Juan. En nuestro próximo capítulo 7 vamos a dar estudio, lectura, análisis a la primera carta de Juan, que les aseguro es una joya, es un bocado que vamos a disfrutar mucho y que nos va a aportar muchísimo elemento para poder crecer en espiritualidad. No se la pierdan, les aseguro que es hermosa esta carta. Muchas gracias, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Gracias.
es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad.